consumidor, derecho esencial de la vida, porque como te repercute en tu bolsillo, obvio que nos preocupa. Buen día, Tere, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto volver acá a la radio. Yo tuve repercusiones de tu visita el otro día. ¿Vos? Sí, también. Y les mandan muchos saludos también los compañeros de UTE. Bueno. Recién estuve con uno de ellos que nos había escuchado y entonces me dijo un abrazo grande a los compañeros. Muy bien, muchas gracias. Mucha gente escuchando la data de Tere. Sí. Sirve. Vamos a adelantar, porque el tipo ansioso la llamó hoy a la mañana para ver qué estábamos con. Me había olvidado que habíamos quedado a hablar de cómo te vulneran con los precios en góndola. Exacto. Y que eso también está reglamentado por ley. Vos tenés una defensa. Pero adelantemos que hay, porque nos pasa a diario, cuando tenés servicios, telefonía celular, telefonía, y todo tipo de servicio que te brindan en tu casa, la luz, el gas, el agua. Exacto. Bueno, buen día, Tere, ¿cómo estás? Ahora bien, recién adentrándonos, escuchando al compañero catalano que dio también muchísimos tips y mucha información. ¿Viste? Que nos da pie para volver a hablar de la educación. Y necesitamos profundizar el tema de educar para la vida. Y en esto lo vinculo con el derecho del consumidor. Nosotros necesitamos empezar a transferir estos conocimientos, esta información a los jóvenes, a los chicos, a los estudiantes, a los adultos, porque es un mecanismo de defensa de nuestros propios derechos. ¿Cómo compro eso? Pará. Detengámonos un minuto. Compro esto que decís. ¿Por necesitamos? Qué? Yo me acuerdo que, no sé si ustedes qué tuvieron, ¿cómo le llamaban? Nosotros teníamos ERSA. Bueno. Que era Estudio de la Realidad Social Argentina. Vino el golpe, sacó un puntazo por él. Pero después tuvimos, en la época de la dictadura, formación cívica y moral. Horrible. Tremendo. Horrible. ¿Cómo se llamaba en su época el estudio de cómo vivir en sociedad, en comunidad? Cívica. No, ciudadanía, ¿no era? Yo tenía construcción ciudadana. Eso, construcción de la ciudadanía. Ahí construcción está. Ciudadana, tremendo. Bueno, muy liberal. Bueno. Lo que pasa es que la Ley de Defensa del Consumidor se estableció en el año 1994. Pará, pero me quiero detener esto, no te me vayas a la ley. Quiere decir entonces que en vez de estar mostrándote los tres poderes, más aburrido era eso, esto de educación, enseñarnos a vivir en comunidad, es aprender a respetarnos como consumidores, ¿no? Exactamente. Ahí vamos. Y que entonces se empiece a plantear los contenidos que tenemos en nivel primario, en el secundario, desde nuestra propia realidad. Claro. El niño, el adolescente consume diferentes tipos de productos y compra algunos servicios también. Y entonces ahí es donde se corta ese nexo entre la educación y el consumidor. Nosotros lo vemos también en la misma ley que recién te mencionaba de defensa del consumidor, que está el articulado donde dice que el Estado tiene la obligación de educar, de transmitir esta información en todos los niveles educativos. ¿Por qué? Porque somos vulnerables los consumidores y usuarios. Estamos expuestos ¿a quién? A otro que nos está ofreciendo un servicio, un producto, nos está dando una información que solamente él construyó. Y después a veces también la cambia, como es lo que decíamos hace un rato sobre el tema de la diferencia de precio entre la góndola y la caja en un supermercado. Pero hay muchísimos que nadie controla otros. Eso, nadie. Hay muchísimos otros lugares, como por ejemplo, si vos te metés en un plan de ahorro para adquirir un vehículo en 84 cuotas, tenés que estar pagando distintos adicionales que a vos no te informaron cuando firmaste el primer contrato, y después en la cuota 12, 14, 24, encontrás que estás pagando 3 veces más la cuota inicial. Y todo esto porque te van anexando distintos sellos o trámites administrativos que nunca te dieron esa información, y se triplica la cuota. Por eso que nos dijiste la vez anterior, contrato. Sí.
Papel, aprendí. En nuestra vida hay muchos contratos, celebramos contratos. Y en esto de la ley de la góndola, que también tenemos que contemplar que tiene que tener el precio, tiene que tener la oferta de ese producto, todo el detalle de ese producto. Tiene que tener el peso, la fecha de vencimiento, de elaboración, el precio, por ejemplo, si estábamos en los lácteos que habíamos hablado la vez pasada de los quesos frescos, por ejemplo, el precio del kilo y el precio del peso que se está en ese corte. ¿Eso sería para el consumidor que tenga la información o porque tiene que estar sí o sí? Porque la información está incluida, el deber de información, en la ley 24240, en el artículo 4 y 5, sobre el tema de la oferta y de la publicidad. La información tiene que ser, y lo dice la ley, precisa, clara, detallada y veraz. Entonces, esos son los requisitos para que un proveedor pueda presentar un producto o un servicio. Bien. El consumidor entonces se va a tener a esa información y no otra, porque vos no podés tener esa información en la góndola y cuando llegás a la caja, que son 3 metros, te brindan otro precio, que está alterado. ¿Y qué pasa? Dale. ¿Qué pasa si yo veo que el queso está 3.000, voy a pagarlo y me dice, no, aumentó, está 3.500? Bueno, eso es imposible. En principio que vos ya tenés la prueba misma, que es el mismo producto con el precio colocado. Entonces, hay también una violación o una... se estaba alterando el tema de la lealtad comercial, la ley de lealtad comercial, porque en otros comercios no sucede eso. Entonces únicamente en ese negocio o en ese supermercado es donde alteran los productos y es una publicidad engañosa, es algo que está dando una confusión, está creando una confusión en ese consumidor para adquirir un producto de primera necesidad, como en este caso sería la leche o el queso, ¿no es cierto? Y además es imposible que el proveedor lo pueda alterar por sí solo, a no ser que haya habido una hiperinflación o algo que sea a nivel nacional y que sea una cuestión de emergencia, cosa que no sucede, pero sin embargo sigue habiendo una alteración porque recibimos denuncias permanentes en esto donde dicen por otro lado que no hay inflación. Exacto. Entonces se contradicen en estas realidades, ¿no? Escucha, te voy a contar un caso. Yo voy a un supermercado cerca de mi casa, cuando sacás el pedacito de lácteo, el cremac, voy a decir la marca, me encanta ese. Dice tanto, cuando llego a la caja me dice, ¿va a pagar en efectivo o con débito? No, voy a pagar con débito. Entonces el queso es un 10% más. No, tampoco. No se puede. No se puede porque ¿qué ocurre? Tiene que haber una información previa para que el consumidor tenga la oportunidad de dar ese consentimiento libre e informado, nos dice la misma ley. Incluso el Código Civil y Comercial hace referencia al consentimiento, que es un acto de voluntad, donde el consumidor tiene la opción de elegir o dejar el producto, porque ese es un incremento que es injustificado. Qué finito que es, ¿no? Porque en realidad lo que busca es la evasión. Exacto. El efectivo evita la demostración de la compra tanto de un lado como del otro. Sí. Entonces lo que estamos es favoreciendo el consumo en negro. Lo que pasa es que a nosotros nos pegan por todos lados. Qué bárbaro. Porque si vos lo haces en efectivo, por ejemplo, puede ser que tengan en algunos lugares. Por eso es es permanentemente estar atento en el consumo. Estar con un sistema de argumentación donde tengamos las herramientas para defendernos ante estos abusos. El abuso contra nuestro salario, porque en distintos sectores nos van atacando y por eso cada vez también se va reduciendo la posibilidad de que lleguemos a fin de mes. Claro, pero vuelvo a insistir, entonces todo lo que en cualquier ámbito, por ejemplo, voy a cargar combustible, me dice débito
o efectivo, no aplicaciones, a donde yo cargo. Digo, todo, entonces lo que me diga en efectivo es evasión. Y lo que ocurre es que tiene que tener la información a la vista. O sea, tiene que haber un cartel que diga, si pagas por débito, se suma un 10%. Y que diga por qué. Lo tiene que justificar. Tiene que haber hay que salir con los tacones en punta, entonces. El precio tiene que estar expuesto, tiene que ser una información clara, precisa, detallada y veraz. Te tiene que dar certeza cuánto vas a pagar en cada una de las cosas que vas consumiendo. Y el mismo usuario también. Otra más de línea de cajas. Llegas la marca de hipermercados francesa, muchos, la del Changuito, todo eso. Llegas, cuando vas, te dicen la cuenta final, me dice, ¿quiere donar para Fundación Maxi Pepito? Bando? Claro. Sí. Entonces, viste, te agarran así, sí. Yo no. El cambio, aparte, en líneas generales, te dicen, claro. El redondeo, ¿eso es legal? No, el redondeo, ya sabemos que hay también una ley donde el redondeo es a favor del consumidor. Incluso la falta de cambio. Cuando no tienen cambio para darle por una compra, le tienen que redondear para abajo. Porque mira, datazo. ¿Quién es el que está poniéndose a cargo de la caja? La empresa. Claro. Es la empresa la que tiene que tener el cambio. Si no tenés cambio. Claro, uno va a comprar sin saber que va con los centavos o con un importe donde después no tenés la retribución y no puede ser perjudicado el consumidor, porque nuestras leyes amparan y los tratados internacionales es pro consumidor. Por lo tanto, todas esas diferencias que se van sumando y que se nos acumulan y nos perjudican muchísimo, son a favor del consumidor. Uno siempre tiene que redondear para abajo. Imagínate a uno que voy yo, 30 y pico de línea de cajas, a cientos de personas por caja. ¿Cuánto te duermen? Sí. Y entonces, lo que pasa es que el argentino, ahí te das cuenta, y sobre todo los trabajadores, cómo tenemos una cultura de estar prácticamente resignados. Sí. Y la palabra del otro parece que valiera más que la ley, porque esas palabras está contra la ley. Y nosotros aceptamos. Sí, se me vino el meme de... Había uno, viste que antes... no alcanzaban con el vuelto y te daban caramelitos. Sí. Claro, bueno, decían desde el otro lado, ¿no? Como el consumidor te falta unos centavitos, decirle, bueno, te doy unos caramelos, como ellos hacen con nosotros. Entonces es un poco como decís vos de que, bueno, la ley dice que se redondea para abajo para el consumidor, pero termina pasando todo lo contrario. Bueno, esto de, el redondeo y para una ONG, no, quiero mi plata. Por eso volvemos al tema de educación. Vos fijate si esta información la tienen los chicos, cuando van a hacer sus compras, ellos sí que reclaman sus derechos y dicen, no, me tenés que cobrar menos, porque la ley lo dice, o porque lo escuché o lo estudié en la escuela. Me hace sentir re mal. Y por otro lado... No, pero es una cuestión de que por ahí uno no lo tiene tan estudiado, como dice Tere, los chicos que les das la información después... No tal cual. Avanzan. Sí. Y por otro lado, vos hablabas de los caramelos, ahora un caramelo sale 100 pesos. Claro. Es verdad. Entonces no te van a dar un caramelo. No, por desgracia. Ahí tenemos otra contra también. Volviendo al tema de la calidad, ¿no? La cuestión de la calidad entre lo ofrecido y lo resultante. ¿Hay defensa también sobre eso? Sí. En los productos tiene que estar expuesto todo de manera detallada el producto, y tiene que tener también de manera horizontal, ¿se acuerdan la ley que dice exceso en grasa? Sí, los sellos, la ley de sellos. La ley de sellos, cada producto necesita tener... Esa veo que se cumple, dentro de todo bien. Porque esa ya viene de la empresa que elabora el producto, no la pone el supermercado. Claro. En cambio, en los proveedores, cuando nosotros llegamos al supermercado, ahí vemos que sobre el producto hay otra línea de un etiquetado que lo coloca el supermercado en esa cadena cuando francesa. Fracciona, yo lo veo cuando fracciona. Ahí entonces sí, está el costo y el precio de venta del proveedor, que lo tiene que después
respetar en la caja cuando uno paga. Entre las defensas del consumidor, sí. en las leyes, ¿hay algo establecido sobre el monopolio? Me hace acordar cuando se disputaba la punta de la góndola, ¿no? De la ley de góndola. Sí, sí. Acá estamos siempre vinculándonos la ley de defensa del consumidor con la ley de lealtad comercial y la ley de competencia, que también están entre las tres vinculadas a favor del consumidor y usuario. Siempre tenemos que pensarlo desde ese lugar. Mirá vos, tendría que ser requisito de... En las escuelas. No, y está en los supermercados, tener un libro donde esté la ley. Y si alguien de quiera... acceso. Claro. ¿Y viste que es la frase información es poder? Es así. Sí, totalmente. Aplica. Uno tendría que tener la aplicación de la 24240 y de estas leyes en el celular. Y entonces vas al supermercado y dices, perdóname, ¿me podés repetir? Y le mostrás los artículos que hacen referencia a la publicidad engañosa. Está bien, yo banco eso. Hay que empezar a crear estos hábitos y cambiar el paradigma, porque el poder lo tenemos los consumidores. Bien. Encima no nos olvidemos que en este periodo ha bajado mucho el consumo. Sí. Nos cuesta muchísimo acceder a los productos de primera necesidad. Hay muchos compañeros que la están pasando muy mal y los jubilados peor. Entonces necesitamos cuidar cada centavo. Y en esto los vamos a acompañar y nos tenemos que apoyar entre nosotros y no dar vergüenza de que hay un reclamo o que, no sé, fueron nada más que 50 pesos o 200 pesos. No, claro. Se suma mucho y nos perjudica todo el tiempo. Lo que me está contando una vecina que tiene verdulería es que van por la unidad, ¿no? La gente está comprando por la unidad. Y también se está viendo la fraccionado, ¿no? Que eso cuando yo era chico, viste, el papel de Astraza, te vendían azúcar y te lo pesaban con una cuchara y te envolvían, vos lo habrás visto, en un papel blanco o marrón, y te entregaban el azúcar. Y así la harina, el fideo, todo. Y ya no había normalizado con el tema del... En la crisis de 1930, acá en Argentina se aplicaba ese tipo de sistema de venta fraccionado por bolsas, y iban al almacén y te decían, me da 30 centavos de tal producto. Entonces a lo mejor eran 2 fetas de mortadela. Ay, claro. Fue muy grave lo que nos pasó. Y de esto hay que volver a retomar la historia, que va a venir pronto Carlitos Moneste, seguro va a hacer referencia a todas estas cosas, porque es un investigador y difusor de toda la parte histórica de nuestro país, y bueno, y lamentablemente no podemos aceptar en el siglo XXI llegar a ese nivel, ¿no? Tengo una pregunta, no con el carácter policíaco ni de fiscalizador, sino que, por ejemplo, si yo no tengo plata, si yo no pago la mercadería, no me la dan, ¿está? ¿Por qué no me dan ticket? ¿Cómo no te dan ticket? Claro, cuando vas a comprar y te pagas algo los y no te hermanos de la patria ticket. grande, los de las verdulerías, normalmente no te dan un ticket ni disfrazado. Pero verdulería nunca da ticket, me parece. Sí, tienen la obligación de dar el ticket. Por eso, ¿pero por qué no te dan el ticket? ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de pedirlo. Claro. Sencillamente por eso. Cuando vos le pedís el ticket, te lo tienen que emitir, porque cada local, cada negocio está habilitado, pero previamente tiene que cumplir el requisito de tener la máquina registradora con la emisión de ticket. Claro, yo me pongo en la cosa y sí, no te pongan vigilante, pero la verdad que yo, si no tengo plata, no me venden. Es una cuestión cultural. Por eso necesitamos volver a educarnos, y que no muy nos importante. no tenemos que pensar que esto puede crear un conflicto con el proveedor, sino que él tendría que voluntariamente entregar el ticket. Claro. ¿No es cierto? Pero nosotros tenemos que ayudarlo también para pedírselo al ticket. Tal cual. Y cerrando con el capítulo de las góndolas, de lo que vos compras en góndola a lo que pagás, te obligan a comprar más de una unidad para acceder al...
¿Eso también es voluntario? ¿A la promo decís? ¿Viste? Dice, llevándose 3, y yo no puedo llevarme 3. Sí. ¿Para qué quiero 3, viste? No. ¿Es legal o no es legal? Bueno, esos ya son precios que ahí tenés la información. Ajá. Porque te la está exponiendo en una góndola, claro, o en un exhibidor, y te dice, si vos compras un huevo te sale tanto, y si compras 3 huevos de Pascua, por ejemplo, que en esta época se estuvo consumiendo, algunos pudieron tener acceso porque fueron precios exorbitantes para los trabajadores y para las familias en general. Llegar a alcanzar a comprar una rosca de Pascua pensando que tenés a lo mejor en la familia 3 o 4 chicos y algunos abuelos, era endeudarse. Claro. Fue endeudarse. Mirá. Durante más de 4 días. Hay que tener, ahora me voy acostumbrando a este diálogo. No, me pasó una vez que voy a un lugar, Easy, en el de acá, de Capital, sí, ¿no? Entonces el chico me dice, hoy hay promo, ¿no? De tal producto. Entonces me decía, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1. Sí. Y uno contento, cree que es un vivo bárbaro y compra 2 por 1. El chico cuando va a sacar en una lata de pintura, siempre para trabajar, golpea el plastiquito ese donde está la ménsula, donde estaba apoyada la cosa, sí, cae, y era más caro, era más caro la promo que el precio por unidad. Por unidad. Tremendo. Bueno, eso dicen de, viste, cuando se viene Black Friday o esos 3 días en las páginas web con las promos, recomiendan en internet que vos ya desde antes estés mirando los precios, porque capaz te dicen bajó un 10% y en realidad se lo subieron, pero como vos no sabías que las zapatillas valían 500 pesos, te las ponen a 4.99, vos decís promasa, y no, en realidad es lo mismo. Ahí está el tema de la publicidad engañosa, pero hay otra cosa peor en esas ofertas. A ver. Que tienen que tener mucho cuidado, porque además de la publicidad engañosa, hay una trampa a veces en que ofertan productos que no tienen en stock. Y entonces, ¿qué les pasa a los compran con la tarjeta de crédito? Entonces te impacta ese cargo, y después cuando se acerca la fecha donde vos estás esperando que vas a recibir a los 7 días el producto y no llega, entonces reclamás, mire, yo compré las zapatillas, ¿y qué te contestan del otro lado? Le tenemos que informar que esa zapatilla ya en ese número y ese color no está en stock, así que le vamos a devolver el dinero, por ejemplo. ¿Cuánto demoran en reintegrarte el 90 dinero? 90 días. Ahí está. ¿Qué hicieron 90 días con tu dinero? Con tu plata. La laburaron. ¿Y vos te pudiste comprar otra zapatilla? No. Y aumentó en 90 días. Fíjense todos los daños directos, económicos, financieros. Y también podríamos llamarlo hasta moral, porque uno se queda a veces con el impacto de que, por ejemplo, no puedes acceder a comprarte una zapatilla que la necesitabas porque llegaste al límite de tu tarjeta de compra de crédito. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Ese mes ya lo tenés perdido. Y sí. Hasta que te vuelvan a devolver, hasta que te devuelvan ese importe. Así que fíjense cómo solapadamente y a través de esa publicidad engañosa que nos tienta. Publicidad engañosa, me voy a acordar. Nos tienta, claro, y nos invita. Es fácil con un clic. Y muchas veces también hay otras ofertas donde no tienen el botón para cancelar. Exacto. Y entonces, por más que te arrepientas, no podés dar de baja a esa compra que vos no quisiste finalmente adquirir, porque te diste cuenta de que no te convenía. Viste que Teresa siempre hace referencia al clic. Con un clic estás ante la zapatilla, el pantalón. ¿Alguna vez habrá que ver con esas juventudes que vos querés hablar cómo el nuevo prospecto de trabajo es sin mostrador? Claro. Hay gente que trabaja en redes, presentate en tal lado y decí que la operadora fue María. Así comprado una vez un ventilador. Llegué al lugar, me dice, vengo por un ventilador que compré. ¿A quién? María, listo. Acá está. Pague
pero María nunca la vi, no la conozco, no traté nunca, no había mostrador, no había vidriera, no había nada. Qué complejo que es todo. Sí, mal. Sí, se multiplican ahora con el tema de redes. Las formas de trabajo. Las formalidades, sí. Publicidad engañosa. La góndola siempre hay que defender el precio pagado en el deber el de lugar. Información. La oferta tiene que ser clara, precisa y detallada en el precio, en el peso, en la elaboración del producto y bueno, la ley de sellos que tiene que estar si tiene exceso en grasas y en distintas cuestiones, y también el tema de cómo llega ese mismo precio, porque ya la prueba es el mismo producto. El aprendizaje más importante que nosotros tenemos muchos derechos y la potestad de comprar y no comprar. Exacto. Pues nosotros somos los que vamos. El consentimiento lo tenés vos. Exacto. Por eso sos el dueño en la situación. Eso es lo que nos tenemos que potenciar para poder alcanzar ese equilibrio. Hay que abandonar la zona de confort. Si te hacen eso, sí. Andate. Muy sonriente, todo bonito, pero te están vacunando. Y sí, bueno, pero por eso tenemos que crear una conciencia como consumidores. Y además hay una cuestión que a veces nos apremia, que es el tiempo. Entonces vos ves que el que está delante en la fila del supermercado, en la caja, está discutiendo el precio porque no me corresponde, y ya el otro está enojado, se empieza a enojar. Sí. Te empuja como diciendo, bueno, dale, apurá, que me tengo que ir. Tere, la semana que viene, servicios. Sí. Ni más ni menos. Sí. Acá la ley es muy clara con el tema de servicios y hay muchos abusos contra los trabajadores que justamente se especula por la falta de disponibilidad de tiempo en los reclamos. Pero nosotros tenemos modelos de denuncias que están a disposición de todos y todas. Gracias, Tere. Un beso grande a todos. Excelente semana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, porque ya no queda más. Hemos hecho Estoy cansado.